Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Querida familia, no puedes jugar boxeo. Se anuncia ayer en grande el retiro de los cuadriláteros, el retiro del boxeo de Manny Pacman Pacquiao. Yo creo que vale mucho la pena analizar lo que ha sido una de las carreras más importantes en el boxeo mundial en toda la historia. Mucha gente me ha criticado y me ha criticado fuerte por decir que para mí Manny Pacman Pacquiao en la historia del boxeo mundial solamente está por detrás de Mohamed Ali, quien para mí es el más grande. Sí, Mohamed Ali y después Manny Pacman Pacquiao. Es difícil entender lo que significa Manny Pacman Pacquiao para el boxeo, pero seguramente los números y los nombres a los que enfrentó nos van a hacer entender un poco el por qué su amigo Ernesto Amador coloca a Manny Pacquiao solo por detrás de Mohamed Ali. A ver, Manny Pacman Pacquiao tuvo una carrera bestial de 1995 a 2021. Pónganse a pensar que en cierto momento rozó 4 décadas. Eso es un dato no menor y además es impresionante. 72 combates de Manny Pacman Pacquiao. Sí, 72 combates. Él protagonizó o disputó 498 capítulos en el terreno profesional. Recordemos que prácticamente la carrera de amateur de Manny Pacman Pacquiao fue nula porque él tenía la necesidad de comer. Sí, se moría de hambre literalmente él y su familia, y de ahí que opta por el boxeo rentado, el boxeo profesional. Ya les decía pues que son 498 rounds en el profesionalismo. Nos da un 55% de knockout, lo cual es bastante bueno. Pónganse a pensar, y reitero este dato. Manny Pacman Pacquiao peleó de 1995 hasta el 2021. Tuve la fortuna no solamente de seguir su carrera, tuve la fortuna de sufrir sus derrotas como mexicano, lo aplaudí cuando obtuvo victorias enormes, tuve la fortuna de narrar algunos de sus combates, cubrir gran parte de su carrera, pero sobre todo conocerlo personalmente. Y créanme que si bien los números que estaremos poniendo en esta charla acerca del retiro de Manny Pacman Pacquiao son impresionantes, lo que más impresionó a su amigo Ernesto Amador siempre fue la estatura de ser humano y lo entregado que era con su gente. A ver, hablemos del debut de Manny Pacman Pacquiao. Manny Pacman Pacquiao debutó en las 105 libras. Analicemos este dato que no es menor. Prácticamente dio 106. Esto fue el 22 de enero de 1995 allá en su natal Filipinas. Ganó decisión unánime. Esa vez peleó, o en esa ocasión disputó una pelea a 4 episodios. Después de ahí, analicen lo que sucede. Para lograr 8 divisiones, para muchos 6, lo que ustedes digan, pero para lo que conquistó Manny Pacman Pacquiao, arrancando en la 105 y llegando hasta la 154, es bestial. Hagamos un recorrido para que se den una idea de la importancia de Manny Pacman Pacquiao. Él debutó en la 105, que se conoce como el peso mínimo, ¿correcto? Bueno, de ahí viene la 108, después viene la 112 y la 115. Me refiero a mini mosca, mosca y super mosca respectivamente. Después de ahí viene el gallo, que son 118. Luego viene la 122, que son el super gallo. Pasamos a los pluma, que son 126. Luego la 130, que son los super pluma. 135 ligero, 140 super ligero. Después viene welter, que son las 147. Y después la 154, que se conoce como super welter, donde derrotó, y ya sabemos de qué manera, la paliza que le pone, y hay que decirlo, nada más ni nada menos que a Antonio Tony Margarito, el Tornado de Tijuana. A ver, entre otras cosas, si ustedes recuerdan lo que sucede con Oscar de la Hoya, es bestial, una pelea en donde realmente no saltaba como favorito, no se sabía gran cosa de él todavía, y se suponía que Oscar de la Hoya, por estatura, alcance, velocidad y lo que era el Golden Boy en ese momento, lo iba a destrozar. Resulta que aquel, ojo, 6 de diciembre del 2008, Manny Pacman Pacquiao le pone una golpiza literalmente a Oscar de la Hoya, que lo lleva al retiro. En la esquina de Oscar de la Hoya estaba Nacho Beristain y le dijo, ya no más. Después de Oscar de la Hoya, y fíjense lo que son las cosas, hace 13 años, después de Oscar de la Hoya vino Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clottey,
Margarito, Mosley, Juan Manuel Dinamita Márquez, Bradley, Márquez en otra ocasión, que es cuando ya lo noquea, el Bam Bam Ríos, Timothy Bradley, Chris Algieri, Floyd Mayweather Jr., que para mí toda la vida le corrió a Manny Pacquiao. Floyd Mayweather Jr. fue tan mañoso que esperó el peor momento de Manny Pacquiao para subirse con él. Pero en su prime time, créanme que a Floyd Mayweather le hubiera ido muy, pero muy mal con Manny Pacquiao. De hecho, lo enfrentó 7 años después de lo que se esperaba. Vino nuevamente Timothy Bradley, Jesse Vargas, Jeff Hearn, le roban en Australia y él siguió. Lucas Martín Matisse, allá en Kuala Lumpur. Adrian Broner, que nunca fue un problema allá para Pacquiao. Keith Thurman, 40-30 en edad. Y recientemente Yordenis Ugas. Aquí hago un paréntesis y no se trata de demeritar absolutamente nada de lo que hizo Yordenis Ugas, que además se lo merecía. Hoy es el supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo en la 147. Pero ciertamente Manny Pacquiao ya llegó con la presión de ser un hombre que está de lleno en la política, un hombre que está de lleno ayudando a su país. Y de hecho, el retiro de Manny Pacquiao significa que se va directamente a buscar la presidencia. Momentos altísimos, momentos bajísimos, momentos, digamos, en la media vivió Manny Pacquiao. Pero Manny Pacquiao fue un hombre que superó el tema de apostar en exceso, el tema de confundirse el terreno de las faldas, y después se entrega a Dios, y eso lo hace diferente, un hombre de Dios. Decía Bob Arum en una entrevista previo al combate con Oscar de la Hoya, que le sorprendía cómo Manny Pacquiao estaba muy cierto, muy consciente, y no dudaba un ápice en decir que todo lo que había conquistado y todo lo que iba a conquistar o no iba a conquistar, todo era gracias a Dios. Manny Pacquiao en el boxeo y en la vida siempre ha vivido en un eterno y constante agradecimiento. Ese es Manny Pacquiao. Creo que vamos a extrañar muchísimo lo que significa Manny Pacquiao en el boxeo. No creo que vuelva a surgir en 100, 200 años un peleador de este tamaño, con esas características, con esa entrega. Pero sí creo que debemos ser eternamente agradecidos por haber vivido la época de Manny Pacquiao. Para muchos no fue posible vivir la época de Muhammad Ali, pero los que vivimos ya la colita, la última parte de Muhammad Ali, pero vivimos toda la carrera, nada más ni nada menos que de Manny Pacquiao, créanme que somos muy, pero muy afortunados. Yo no quiero escoger esta tarde una sola pelea en donde yo diga, caray, este es Manny Pacquiao, este es el momento con el que me quedo, y quizá escogería la pelea con Margarito, allá en el estadio del mejor equipo del mundo, los Vaqueros de Dallas, 13 de noviembre del 2010, si no mal recuerdo. Le pone una paliza de principio a fin a Margarito. Inclusive Pacquiao voltea con la gente encargada del combate diciéndoles, oigan, ya no quiero seguirle pegando. Pero yo quiero cerrar esta plática con ustedes preguntándoles primero y principal a ustedes, insisto que eso es lo más importante, ¿cuál es su pelea favorita de Manny Pacquiao? ¿Y cómo lo describen ustedes también en una sola palabra? Si yo tuviera que describir en una sola palabra a Manny Pacquiao, diría que es así de sencillo, un caballero. Cierro diciendo lo siguiente. Gracias, Emanuel Dapidrán Pacquiao, mejor conocido como Manny, el Pac-Man Pacquiao. Gracias por los dolores como mexicano, gracias por las emociones como boxeador, pero sobre todo gracias por siempre atenderme en las entrevistas que tuve la fortuna de hacerte durante tu carrera enorme en el cuadrilátero. Mis mejores deseos ahora como presidente de las Filipinas, porque además sé que noquearás también en la política a todos tus adversarios. Fuerte abrazo, Manny Pacquiao, y como dicen en inglés, farewell, que te vaya de maravilla en este tu retiro, que ya te lo mereces. La editorial fue presentada por Seyer en Los Puños de los Campeones desde 1930.